Vicios para vicios. Esperamos que se la estén pasando muy bien. Hoy, 5 de mayo, batalla de Puebla, donde rendimos en su madre a todos los franceses, ¿verdad? Y la Cuarta Guerra Mundial está en México. Hoy tenemos invitado especial, como todos los jueves. ¿Cómo te llamas? ¡Robert! Tenemos un invitado especial que no lo conozco, pero es especial para ya por estar con nosotros ya es especial. Perfecto, y ¿qué más? Estamos nosotros, Javi, Mahatma y pues yo, Heber. Ahí estamos, ¿no? Bueno, vinieron la chica de Jorge, ¿no? Jorge, hoy no vino la chica, la presentadora. Yo que Jorge. ¿Cada quien es Jorge y qué chica? Huitzilopochtli. Ah, el coyote. Ah, ese. Ya está. Ahora pues empezamos. Apaga esa música. Alexa, pausa. Gracias, Alexa, qué bonito. El día de hoy, Rommel nos va a hablar de un tema bastante bueno, bastante interesante. Rommel, los micrófonos y las cámaras son tuyas. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, buenos días, gracias por Con fuerte, como si comiéramos, como si ya hubiéramos desayunado. Pues gracias por la invitación, buenos días, buenos días a los que nos ven. Pues hoy vamos a hablar de un tema en el cual yo me enfoco más en el ámbito laboral, que es en el entrenamiento de fuerza y pues como que las condiciones que doy para esos pacientes, ¿no? Es muy común de que pues los pacientes ya llegan lesionados y pues ya así que quieren recuperarse y eso. Entonces lo que yo estoy buscando es ¿por qué no implementar más la prevención antes de que vayan a hacer un entrenamiento? Hay que voy a quitarlos y los voy a poner aquí en mi bolsa. Es que esta se ve ahí. Sí. A ver, Sí. ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad con la que empecé a hacer esto, de promover más la prevención en el entrenamiento de fuerza para evitar el índice de lesiones, ¿no? Dentro de esta. Mortalidad. No, sonó así a Sí. índice de Mortalidad muscular. O sea, sí, claro. Saludos a Ritmo Terapia, que ya nos está viendo y que nos va a patrocinar un combo BTL, me estaba comentando la vez pasada. Gracias. A nosotros nos dijo que un chatanuga, güey. Al igual y uno. No, sí, igual y los dos, ¿no? O sea, sí. Rimoterapia, siempre Gracias. pensando en nosotros. Aquí Siempre. puedes estar anunciándote todos los jueves. Podría ser, pero no. Pero le temes al éxito. Sí, no compren ahí. Hasta que nos patrocine. Cancelen todos los pedidos hoy. Ahora ya no cancelen nada. Guiño, guiño. Ok. Este es un programa serio, compañeros. Continúa, Robert, por favor. Ya no hagas caso de la gente. Pues primero entonces el tema se llama evaluación neurofuncional en el entrenamiento de fuerza y lesiones comunes dentro de esta. Entonces, primero fue como, ¿por qué, no? Sí, de que, ¿por qué estoy hablando de esto, cosas así? Pues como muchos saben, pues me gusta, ¿no? La parte del gimnasio. Ni se nota, Ni se nota. Se ve más mamado Mahatma que tú. Es que ponerle más fibra, ¿no? Ahí vas. Lo que pasa es que nosotros estamos en volumen, apenas Sí. vamos a marcar. Eso te iba a decir, estoy en etapa de volumen. Mira, por eso, de hecho, necesito. Llevo como 4 años en volumen, güey. Ok, ajá. Ajá, entonces, pues fue como que, así de que el colmo del vicio, ¿no? Empecé y pues yo tengo muchas lesiones. Ah, chingada. Yo sí, ya le iba a morder a este cuando iba al colmo. ¿Estamos gordos o qué? Somos 6 en uno entre los dos, güey. Y ya, pues empecé por mí, ¿no? Interesarme más en esto, porque pues dije, no, pues cómo voy a estar yo todo jodido y a rehabilitar a un paciente, ¿no? Entonces empezó la duda por mí y ya fue como a la práctica del gimnasio, ver a los instructores ahí poniendo el ejercicio, a todos los usuarios y pues como que analizando todo, ¿no? Entonces muchas veces me decían en el gimnasio, tú eres fisio, ¿no? Es que me duele aquí o es que este ejercicio lo siento que lo hago mal, bla, 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 ¿no?
Entonces fue como que dije, ¿y por qué no sería una buena idea promover, ¿no? Eso de, antes de empezar una actividad, ir con un fisio para ver si eres apto para la actividad primero o empezar como un proceso de adaptación, ¿no? No empezar así de lleno. Exacto. Entonces, también ese tema fue porque, pues en la universidad, la forma de titulación de la tesis, pues dije, no, qué tema agarro, ¿no? Y pues dije, pues algo que me guste, y pues vamos a empezar con la evaluación, ¿no? Con la anatomía del taco. Entonces, una evaluación neurofuncional, ¿para qué nos va a servir? Cualquier evaluación es, pues nosotros siempre la hacemos con cualquier paciente, ¿no? Entonces, una evaluación siempre va a ser un proceso de análisis de información que tenemos del paciente hacia nosotros, ¿no? Y después, pues nosotros vamos a preguntar ciertas cosas para tener más bases y así tener un aterrizaje de un diagnóstico. ¿Qué es un maestro? No, Me siento mal, Yo no. yo me como de tu pan, vas a decir. No, si no quieres, que me lo como. Ajá, continúa. Entonces, nosotros, los fisioterapeutas, vamos a realizar un juicio clínico, ¿no? Basado en la examinación de las pruebas, test que hacemos, ¿vale? Entonces, estos resultados que vamos a tener a través de estas pruebas, la batería de test, etcétera, es para tener y determinar ciertas alteraciones que el individuo pueda presentar, pues, en la práctica deportiva, ¿no? En este caso sería dentro de un gimnasio de pesas. ¿Y por qué va a ser importante esto? Nos va a ayudar este diagnóstico previo para mantener óptimo el buen funcionamiento de la persona y así llevarlo al mayor rendimiento posible. Entonces, esta exploración, pues me llegó la duda, ¿no? Así de que, ok, ¿por qué cada deporte, según sus capacidades físicas, no tiene una evaluación específica? Por ejemplo, no es lo mismo evaluar a un maratonista que a una de gimnasio, ¿no? Tiene ciertas capacidades específicas su deporte, la fuerza, elasticidad, bla, bla, bla. Pues que dije, ¿por qué no hay una en esta parte del deporte que yo practico, ¿no? Entonces, ahí fue como que la duda. Entonces, mediante la literatura y todo eso, menciona que la exploración es un proceso sistemático, permanente y continuo. Siempre va a estar modificando según lo que... Exacto. Entonces, en los libros te maneja que hay 3 tipos de evaluación: una subjetiva, una analítica y una funcional. Entonces, en esta es lo que como que quiero, ¿no? Englobar todo para que sea más detallado, específico, y en el deporte sea como que, ok, te voy a evaluar y pues mira, tienes esto, problemas en la movilidad, ciertos acortamientos musculares. Entonces yo como fisio te puedo ayudar para que prevengas una lesión. Entonces, la evaluación subjetiva se va más sobre el dolor, investiga factores probables en aparición de un estímulo nociceptivo, pero en esta parte del gimnasio, pues ahorita está muy de moda, ¿no? Bueno, no es moda, pero tiene más auge lo que es el ejercicio terapéutico. Entonces, en la parte de la subjetiva, de evaluación subjetiva, ahorita hay como que ciertos términos muy rebuscados, ¿no? Rimbombantes, que es el RPE y el RIR, para la modificación del esfuerzo durante el ejercicio. Sí. Entonces, Conocidísimo. Todos los días. Me levanto, ¿cuántos RP voy a hacer hoy? Confirmado que conoce el concepto, ¿no? Ay, tengo ganas de hacer unos 5 RPs. Entonces, por eso te digo de que es como que adaptado a la práctica, ¿no? De lo que yo hago. A tu enfoque, a lo que tú haces. Sí. Entonces, es más como que
en pocas palabras, lo del RPE o RIP, ya los usuarios lo pueden estar buscando. RIP es como muerto. Ya muerto. ¿Cómo se Tiempo muerto. Entonces empieza es un grado tal de esfuerzo al ejercicio que ya es como que llegando al fallo muscular. O sea que ya no puedo más. Por ejemplo, cuando vas a los tacos, Sí me ha pasado. o sea, Ese sí lo entendí, ese término así. o sea, pide cuántos tacos te comes una sentada. Ese se come todos. Ah, sí me Una sentada se la come toda. Fácil, sin problema. La orden. La orden de 10. De ellas, ok. Entonces, Una coquita para que De vidrio. entonces, por ejemplo, Mahatma ayer fue a los tacos, ¿no? De hecho, sí. ¿Qué caray? ¿Lo vendiste? Entonces, él pide. Entonces va a llegar un momento en donde ya no te Va a cabe. haber dinero. Ya, también dinero. Entonces, así que llegó a su fallo, ¿no? Así de, no, ya no aguanto. Ya los tengo en la garganta. Ya. Los tacos. Los tacos. Entonces, pues ese sería su fallo, ¿no? Ok. Su fallo taquero. Taque PB. Ajá. Esa es la parte subjetiva. La evaluación analítica, pues ya va más dentro de lo que nosotros valoramos, ¿no? Examinar estructuras del aparato musculoesquelético de una manera individual o grupal, donde pues pasamos la observación, la palpación, movilización, y etcétera, ¿no? Que pues es lo que más se tiene que checar en estos usuarios del gimnasio, porque pues ¿cuáles son las lesiones más comunes? Pues osteomusculares, ¿no? Y la evaluación funcional, va a decir, pero pues es que es más funcional, ¿no? Según tus actividades de la vida diaria, etcétera. Pero pues hay personas que literalmente se dedican a esto, ¿no? Al fisiculturismo, de esto viven y pues tienen su carrera deportiva profesional, ¿no? ¿Así? Sí, pues, ¿qué año estamos? 22. El 20 fue el que ganó, pero él Habla fuerte porque la audiencia no escucha. ¿cómo se llama? ¡Qué fuerte! Es para que cómprense buenos teléfonos, mi primo es campeón estatal de chicos Mamber. Chicos, no, Así se llama. Eso se llama ¿Cómo se llama? la... De chicos mames, así de buena es la Sí, es que no sé cómo se llama. Un poco por escondido nada más. Pero sí está. Mames. No está macizo, sí. ¡Qué macizo! Ni largo. Lo que sea de cada quien. Mamado eres. Está macizo. Saludos, primo. Ok, yo tengo una duda. Porque dices entrenamiento, lo del RPBI. Pero BBI es como... Sí. Saludos a El de Montserrat, saludos el de a San Pedro. Porque, bueno, cuando vas a los gimnasios, muy pocos, hay que aceptarlo, muy pocos entrenadores o coaches están preparados para este tipo de evaluaciones. Sí, claro. Y siendo sinceros, la mayoría de los que vamos al gimnasio, los que fuimos al gimnasio, los que van a ir al gimnasio, lo primero que dices, ¿para qué vas al gimnasio? Solamente quiero bajar de peso y marcarme tantito. Es como que la premisa de ir al gimnasio. Exacto. ¿No? Pero ya estando ahí, muchos entrenadores te dicen, tú hablabas de evitar el punto de lesión máxima, ¿no? O no llegar a ese punto de lesión. Hay momentos o hay gimnasios a los que yo he visto, he acompañado y he llegado que dicen, no, es que la hipertrofia que necesitamos alcanzar va a ser a través de una lesión. Sí, pero una lesión controlada a través de ciertas fibras. Entonces te dicen, si vas a hacer 100 repeticiones y si en la 99 te duele, haz otras 5 o 10 porque esas son las buenas. Y lo que no sabes es que estás lastimando más al músculo. ¿Por qué? Porque no tenemos este sistema evaluativo funcional para alcanzar ese tipo de metas, ¿no? O que no tenemos la idea de cuánto daño podemos causar si seguimos forzando nuestro músculo. Estaba viendo una noticia de un fisicoculturista que se desgarró el pectoral y sí. se ve cómo jala el pectoral, sí, o sea, todo, y se le hace parece una ola cómo se ve esa parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y sí es muy bueno entrenando, y sí es muy bueno cargando, y sí tiene muchos premios, pero si tú no llevas un lineamiento de lo que tú nos estás mencionando, puedes generar ese tipo de lesiones. Sí. ¿Nos vas a enseñar a evaluar? Vamos a hacer un RPBI aquí.
Un INRI. Todo se puede, un INRI. Un INRI. No, ese, ya me acordé, ¿no? Sí, No, No, nos invitó a la carrera de lazo nada más. No voy a hacer nada. Saludos, INRI, gracias. Ah, sí, es cierto, ¿no? Dios te bendiga. Qué bueno que me acordé de ti. ¿Cómo se hace el...? Saludos, Ari Venegas. Ok, continúa. Ok, entonces, es lo que dices, ¿no? Muchas lesiones. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay una sobrecarga progresiva. Entonces, pero eso va más adelante. Ok. Entonces, el interés de esta evaluación fue mía de que cada deporte tenga su propia evaluación, según las capacidades físicas que ocupe el usuario, ¿no? Entonces, las capacidades físicas básicas, ya sabemos cuáles son: la fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, ¿va? Pero tenemos que adaptarlas según el deporte. Por ejemplo, no vas a poner a un futbolista igual a medir su fuerza que a un fisiculturista, o la flexibilidad de una gimnasta a la flexibilidad de un boxeador, por ejemplo. Tiene sus características peculiares cada deporte. Por ejemplo, puede estar muy flexible el boxeador, pero a comparación de una gimnasta, pues va a parecer un bebé, ¿no? O sea, son polos opuestos. Entonces tenemos que checar las capacidades físicas que ocupemos más en cada deporte. Por ejemplo, en la parte del fisiculturismo o del deporte de fuerza, tenemos que checar, por ejemplo, el tipo de fuerza, según el tipo de contracción, ya si es isométrica, isométrica, y ya dentro del movimiento isotónico tenemos que checar muchas veces la contracción concéntrica o la contracción excéntrica. Por ejemplo, en ustedes, ¿qué piensan que es donde hay más lesiones? ¿En una contracción excéntrica o concéntrica? ¿Cómo? A ver, ¿cómo usted lo cuenta? Que Hay unas lesiones. Perdón, es que me perdí de repente. Estoy leyendo los comentarios, dice Sí, San Pedro que le pues. pases tu rutina. es por privado. De hecho, si mandas 500 pesos a la cuenta que te vamos a dar, te mandamos las fotos de Rome. Haciendo la rutina sin playera. ¡Ah, su bichi madre! Es más, aquí la vamos a grabar. ¡Ah, perro! Aquí mismo. Es más, se va a quitar la playera nada más Para que veas de lo que te estás perdiendo. de la calidad de producto que ofrecemos. Oye, mire, los pagos sin problema, dice ahí está. Órale, vámonos. Dijimos 5,000, ¿no? Dijimos 5,000. Nos escuchamos mal. Sí, porque hoy en la mañana me dijo que te mandara saludos. Ah, sí, Te están quemando, Sam. Pero bueno, pregunta. Ok, entonces para ustedes, ¿en qué movimiento de la contracción hay más lesión? ¿En la concéntrica o en la excéntrica? En la excéntrica, ¿Por qué? por lo que la fibra va. Va a sacarle el ojo a mira, ahí está el ¿Viste? peligro. ¿Viste? ¿Viste lo peligroso de una contracción excéntrica? Acaba de pasar. Perdón, güey. No, bueno, no te preocupes, estoy bien. Porque ahí la fibra va. Vamos, la concéntrica pues es de Se concentra, entonces no hay ningún de problema. afuera hacia Como adentro, ¿no? de- Ahí Lo hace. Hay más chance de que se Hay un algo, hay un algo. Hay más posibilidad de que se desgarre. Él fue el que. Es el detalle, es el detalle. Es que todos no se aplican, güey, ¿no? No, pues Si sí. estudiaran, entenderían lo que es el. ¿Cómo explico a.? No lo van a entender ni yo lo voy a explicar. Ese nuevo término. ¿Para qué les digo? Sí, pues exactamente. En la contracción excéntrica es donde ocurren más malas lesiones. Por ejemplo, en el caso que decías del chavo, del buen mamado que estaba bajando, pues era en qué? Contracción excéntrica. Es más, como que te tiene que controlar más el movimiento, y los estudios mencionan de que en la contracción excéntrica es donde pues es más estrés al músculo para aguantar la posición. Y por eso es que tenemos que checar los tipos de fuerza, igual tipo de fuerza explosiva, de resistencia, porque pues es diferente, ¿no? Para un usuario, por ejemplo, Mahatma, ¿no? Que quiere ir al gimnasio, no lo voy a poner Ponlo. a
a cargar 100 kilos por lado en No, sentadilla, ¿no? güey, 2 kilitos. Nada más. O sea, ahora tenemos que checar bien según pues la parte de Las capacidades. ¿sabes? Que tiene Mahatma, ¿no? Cuando dices capacidades, ¿te refieres a físicas o Sí, psíquicas? ya no hablamos de las Psicológicas, porque está como medio enfermito. No, las capacidades físicas. Ah, también. Pues tampoco tiene mucha Las cosa. capacidades. Qué bueno es, no. No, pero bueno. Pero se quiere. Es complicado, es complicado. Ajá, por ejemplo, las capacidades físicas Sí, en sí son 4, que serían la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Aparte son las cualidades motrices, que en esa parte es donde lo que dicen ustedes, la coordinación y el equilibrio. Ah, sí, sí tenemos. No tiene nada de eso. Ustedes no tienen ni las 4 ni las 2. Y aparte otros autores mencionan de que hay una resultante, que sería la agilidad. No, pues ya. Ahora entiendo por qué eso de la idea. Vuelvo a hacer spinning mejor. Se va a caer. Se va a caer con la bici. Ya hablaron los flexibles, los mamados. ¿No vieron cómo entró ahorita? Güey, traigo un pinche dolor de espalda. ¿Alguien conoce algún buen fisio? Dile cómo te lastimaste. Güey, y me agaché por un candado. Se agachó por el candado y se lastimó la espalda. Hijo de su madre. Ahí está la ergonomía. Soy un fisioterapeuta. Creo que voy a abrir de nuevo. Hoy nos cerramos, ¿no? Confiaremos en la gente. Ok, continúa, Ronald. Bueno, cerrar, por favor, ponte a hacer las tareas domésticas que te corresponden el día de hoy, si eres tan amable. Gracias. Ayer llegamos y Ayer nos estaba llegamos lavando la y- ropa. ¿Quién es Montserrat? Montserrat es, ¿cómo se puede decir? ¿Tu concubina? Concubina. ¡A la madre! Su vecina. Montserrat y concubina, nada que ver. Ok, entonces Déjalo así. la prescripción del ejercicio pues, se debe tomar como un acto profesional, ¿no? Es como me decías de que pues, los instructores pues, literalmente no tienen esa parte de, sin ser mala onda, hay preparadores muy buenos, estudiados, pero la mayoría vas a un gimnasio y pues nada más es por estar mamado, ¿no? Sí, te ponen ahí El Johnny. Porque te ponen la rutina con la que se puso mamado. Ajá, o sea, no tiene ciertos conocimientos de anatomía, de mecánica, cirugía ni nada, y pues así que lo que le pone a Heber, a Mahatma y a Javi, pues es lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, Pues es que tenemos el mismo Muy cuerpo. buena. La misma agilidad. Sí. entonces pues esa parte es de que no debe de ser, ¿no? Debe ser algo, los instructores deben ser preparados. Por ejemplo, es lo que me decían, de que, oye, tú entrenas a la gente o algo así, y literalmente nosotros como fisioterapeutas, si nos adentrábamos más en la zona de entrenamiento de fuerza o algo así, podríamos hacer un buen papel. ¿Por qué? Porque pues, somos expertos en biomecánica, ¿no? Exactamente. Obvio. Sabemos bien la anatomía, Sí, fisiología y pues todo lo que puede conllevar una lesión. Entonces tenemos todos los conocimientos. Adaptado a cada ejercicio, pero sí. Entonces, por ejemplo, la prescripción del ejercicio consiste en perceptuar, ordenar y determinar una serie de ejercicios dirigidos a mantener o aumentar la condición física y salud. Que es lo que dicen, ¿no? Una persona va, se mete al gimnasio y, ¿qué quiere, no? Mejorar su salud, su condición física o literalmente, pues, verse bien, ¿no? O sea, ya se saca el Por verano. estética. Yo ya me veo bien, no necesito el gimnasio. Exactamente. ¿No viste? Hay un video de un güey tipo nosotros tres. ¿De salto? Sí, tipo nosotros tres. No es ser malinchista, pero la morrita que tiene parece modelo, güerita, ojos claros, cabello rubio así. Dices, güey, no mames. Y está un güey mamado del gimnasio haciendo ejercicio y dices, ah, madres, ¿no? A mí me gustan las güeritas. Bicha. Pero fíjate que muchas chavas que, por ejemplo, hacen gimnasio, cuidan, prefieren a un vato que no haga ejercicio, que no se cuide tanto. De hecho, así me pasa mucho. Sí, me pasa. Me Nos gusta pasa, más. sí. Nos llueve en ese. ¿Qué estás haciendo? Pero no, digo, discúlpame, no me molestes. Después me toca hacer sofá. Sí. Me toca hacer hamaca, ¿no? No, me toca hacer la mano. Mi dieta hoy Te ayudo. mi dieta hoy incluye tamales y costilla.
Voy para allá, no me estés molestando, por favor, no quiero estar solo. Me hostigas. Sí, güey, sí. Y es como no es una, o sea, no es nada más es una, son varias, pues, que no, oye, no. Sí, pasa. Luego te despiertas con 4 mujeres al lado y sucio, ¿no? Sí, me tengo que ir a bañar, me siento mal. Saludos a Fernando Herrera desde Monterrey, Nuevo León, pariente. Saludos a la prima. Está pendiente a tu fecha, Fernando. Tenemos que aclarar bien en junio qué día puedes para lo que nos va a dar fisioterapia en UCI. ¿En Lucy? En UCI. También tenemos una Lucy. Como la de la película. Ah, Lucy. Sí. Ah, ya, ok. Perfecto. ¿Y ya? Continúa. Ok. Abre por la ventana, Monserrat. Entonces, ¿por qué vamos a hacer principalmente esta evaluación? Pues una prevención de una lesión, ¿no? Entonces, para prevenir la lesión, se debe conocer y comprender la anatomía funcional del aparato locomotor, la fisiopatología lesional de los diferentes tejidos que lo constituyen, los mecanismos de lesión deportiva adaptada al ejercicio de fuerza y cómo corresponden los tejidos musculoesqueléticos al impacto y al sobreuso, que es algo común, ¿no? Pues es siempre repetición, pues todos los días. Entonces, la investigación en prevención de lesiones, hay un autor que se llama Van Mechelen, que menciona Van Mechelen. Iván Meches. Iván Meches. Iván Meches, ok. Iván Meches. Para los cuates. A los compis, ¿no? Sí. Entonces, él menciona que para la prevención de lesiones hay como que 4 pasos, ¿no? Así fundamentales para toda evaluación. La primera menciona la magnitud del problema debe ser identificada y descrita en cuanto a la incidencia y severidad de las lesiones deportivas. Ok, por ejemplo, tú ves más a los boxeadores, ¿no? Ajá. ¿Qué lesiones son más comunes en los boxeadores? Muñeca, codo y cuello. Ok, que así, lesiones específicas, por ejemplo, Un kerbaín, un túnel cubital y una cervicalia. va. ¿Tú qué vas más, futbolistas? O... Pues eso marcamos, iba a decir. Yo veo todo. Todo. Pero así, por ejemplo, un deporte más que tengamos presentes. Los futbolistas. Futbolistas, por ejemplo, los futbolistas, ¿qué se lastiman? A ver la otra, la chamaca que le dijimos. Lesiones en dientes. Sí. Ahora que se fracturó ese, güey. Tuvo la del Es boxeador. colombiano porque le pegó un mano, la gente se enojó de que había perdido y llegó y ¡pam! ¡Ay, mi mano! Y llegó y dice, oye, ¿me lo jalas? Me dice, Es una espérate. la chica. Está Y bien. ya, traía así la mano que estoy inflamado y le digo, no, le saqué una placa. Y ya fue de, puede ser, eso de la ropa. Ok. Pues las lesiones más comunes en estudios que se han realizado son problemas, en primer lugar, primeros de hombro. Ok, sí, creo que sí. Problema de hombro. Segundo, espalda baja. Y tercero, rodilla. Entonces, en la parte del hombro, lo más común es tendinopatías, el manguito rotador, porque la articulación del hombro es inestable, ¿no? Entonces, muchas veces, por movimientos repetitivos o cargas excesivas, hay ciertas lesiones, ¿no? En la espalda baja, muchas veces la famosa lumbalgia, por una mala postura en la sentadilla, en el peso muerto o en ciertos ejercicios de espalda. Y las rodillas, más por los desgarros musculares, o muchas veces tiene que ver un cansancio. No sé si han visto, por ejemplo, los videos que luego están en la prensa, donde están acostados y se les va el compa que se le fue su rodilla para atrás. la rodilla para atrás. Por ejemplo, hay muchas lesiones. Por eso no hago ejercicio, güey. Es peligroso, ¿ah? Es Sí, muy güey. peligroso. Es peligroso ese Sí, sí, asunto. yo- Imagínate estar tranquilamente en tu casa viendo la tele con unas palomitas o lastimarte la rodilla para que se te vaya para atrás. No, pues sí. Es mucho riesgo. Están locos. Por menos que se caiga se rompa el mecate de mi hamaca y entonces ya. ¡Ay, lumbalgia! Entonces, por ejemplo, ¿ustedes piensan de que dentro del gimnasio o fisiculturismo hay más probabilidad de lesionarte que en otro deporte? No, yo creo que es la misma probabilidad. Es que ¿no? todo deporte te va a lastimar. Sí. Ese es el problema. Por más Pero- que te cuides, por más que evalúes, por más que hagas todo, en todo deporte te va a Hay un lastimar. riesgo, siempre va a haber un riesgo de lesión, pues, ¿no? Y independientemente de
obviamente si tú tienes una buena calidad de Preparación. cómo lo haces, de cómo te preparas, pues el riesgo disminuye, pues, ¿no? Ok. Pero si no tienes esta preparación antes de hacer el deporte, de llevarlo a cabo, pues el riesgo aumenta. Entonces, es pues, lo mismo esto de los futboleros de domingo, ¿no? O sea, no van a entrenar, no hacen entrenamiento muscular, entrenamiento de técnica, nada de eso. Entonces, ni llegan y piensan que correr de la parada del camión a la cancha es calentamiento. Entonces, la neta, ¿no? Entonces, eso que Mahatma ha hecho mal las cosas últimamente. Pero bueno. Luego terminas y te echas tu cartoncito de Y chela. piensan que enfriar es echarse una chela bien fría. O sea, entonces, realmente todo eso pues conlleva un riesgo de lesión mayor. O sea, y digo, a diferencia de una persona que realmente llega temprano a su calentamiento, juega y termina haciendo su entrenamiento independientemente de lo que haga, estiramientos, limitaciones, etc. Yo creo que tiene un menor riesgo un porcentaje menor pues, ¿no? de lastimarse, ¿no? Entonces yo creo que pues básicamente es el mismo, o sea, lo mismo, tanto dentro del gimnasio como en cualquier otro deporte. Incluso en mi hamaca, si se me rompe, si yo no compro un buen mecate, ¿no? O sea, no preparo bien mi hamaca para acostarme a ver mi película, la probabilidad de que ese mecate se rompa es mayor a que si yo compro un buen mecate, ¿no? O sea, también eso aumenta o disminuye la probabilidad. ¿Qué tan alta la juegas? Sí, también. Si tu pie se está esforzando en empujar en el empujarla, piso, ¿no? o si se apoya bien para hacer. No se empuja, o sea, le amarras O un si picante tengo- a la puerta y ya. O si tengo contrato a un negro que esté diciendo, No puedes decir negro. Un miga. Para tener flow. bueno, contrato a una persona que sea tan amable de mecerme mientras yo Sin me importar color y raza. Sexo o creencia religiosa. Ok, No todos saben eso. pues entonces, estudios científicos han dicho de que una persona que va al gimnasio tiene una lesión por cada 1000 horas de entrenamiento. O sea, el índice es muy bajo en comparación de otros deportes. Entonces, así que Pero aún hay riesgo. Pero aún así suena peligroso. Sí, no me quiero arriesgar. ¿Qué tal? Esa una es la primera. O sea, me 1000 faltaban- horas, apenas iba a empezar, pues sí, puede ser al principio de las 1000 horas o al final, no especificaste. entonces, para lesiones hay factores intrínsecos que no podemos controlar o factores extrínsecos. Los intrínsecos, por la edad, el nivel de la persona en que... Ya, empezamos todos, ¿vale? No lo desanimes, cabrón. Justo hoy se Hoy ve quería empezar a ir al gimnasio ya. El estándar competitivo que tiene la persona, si es alto, es medio o es bajo, el sexo, también tiene, por ejemplo... Si es diario, Si ya vas cansado, pues Ajá, no manda a decir que si es diario o de vez en cuando, ¿no? Y también la parte del peso corporal. Sí. Te digo, pues, todo está en Así no se puede. Todos son- Y los factores extrínsecos que tienen que ver por el tipo de entrenamiento y las reglas del deporte, en esa cuestión pues del gimnasio, tienes que estar bien asesorado y el entorno que hay dentro del gimnasio. No es lo mismo que una persona vaya solita a que esté acompañado de su entrenador personalizado, etc. ¿no? Hay 4 mecanismos en los cuales se atribuyen las lesiones deportivas. Primero, por ejemplo, para ti, dime una que puede ser que sea predisponente a una lesión, que no haga una persona dentro del gimnasio. Que dentro de un gimnasio, Ajá, que represente un riesgo de un lesión. riesgo. Las malas posturas. Ok. ¿Por qué ese metiche? Me está preguntando a mí. Bueno, ya tiene la suya, Mahatma. Malas No, posturas. es que no, a mí sí me molesta este tipo de cosas. Cuando no hablo, están ching y ching. ¿De qué? Pero es que debes hablar cuando te corresponde. Ahorita ¿Le dieron la palabra? Ahorita vino. No, él está señalando quién va. Ya no me quién va a siento hablar. cómodo. Ok, un factor gordito. No, Ignóralo, ya ignóralo. no, ya no voy a hacer. Yo quería decir esa. Por ejemplo, los movimientos. Por ejemplo, que cargues mucho. No, vamos a decir eso. No. Pero sí son bien. No, por ejemplo, la carga de peso ideal, ¿no? O sea, pues creo que es un factor de riesgo bastante importante, ¿no? Que no tengas identificado cuál es la carga de peso ideal. Ok. Entonces, malas Sí, posturas. malas posturas. Ok.
Sobre entrenamiento. Sobre entrenamiento. Ah, ¿sabes, no? ¿Sobre entrenamiento de quién? O sea, uno sobre otro. ¿Cómo? Pues imagínate. Es cuando te agarra el coach y dice, Eso, baja más. a ver, acércate. Relájate. ¿Esas de sobre entrenamiento? ¿Cómo? Sí. ¿O a qué gimnasio estamos yendo? Ok, entonces el primer factor Saludos, Raciel. con mayor incidencia es el cansancio. ¿Qué tan cansado Vas estás? por lo que dijiste, ¿no? Del sexo y todo eso. Exacto. Ok. O pues ya también hay veces, ¿no? De que ya estás en la última repetición y ya no tienes fuerzas, ya estás viendo San Pedro y bla, 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 ¿no? San Pedro. Ya. Como somos prietos, No, con razón. Lo estás viendo, van a Sí, hacer no, cochino. no, sí. ahora entiendo te todo. distraes, ves su caricia y dices, no mames, San Pedro, güey. Tienes razón. El segundo lugar son los errores técnicos, malas posturas. Ujú. El tercero es ¿qué dices tú? El peso ideal, o tenemos que ir por una sobrecarga progresiva. No vas a ir en tu primer día del gimnasio y le vas a meter 50 kilos de cada lado, ¿no? Vas a hacer cualquier ejercicio. Sino que vamos a ir poco a poquito. Un método que se ocupa mucho dentro del gimnasio de pesas, casi nadie lo hace, pero es muy común que lo hagan los fisiculturistas profesionales, es llevar su libretita. Y por ejemplo, hoy te toca pierna, ¿no? Y en sentadilla aguantaste 10 repeticiones con 100 kilos. Entonces, ya sé. No, pues mamadísimo, Ah, pinche mamalma. Muy bien. Entonces queda ese peso, ese registro, y para tu otra sesión de entrenamiento debes cumplir con el mismo peso, o si quieres hacer una sobrecarga progresiva, pues le puedes subir a lo mejor 5 kilos más. Entonces ahí se va a llevar el control, y para que haya ciertas adaptaciones físicas y así vayas progresando. Y la cuarta más importante es la preparación insuficiente, como decías Heber, del calentamiento. Muchas veces, o la mayoría de personas, llegas, te cambias, ya no tienes tiempo y empiezas, ¿no? Entonces, un buen calentamiento dentro del gimnasio de pesas sería, por ejemplo, llegar al gimnasio, 5 a 10 minutos. Saludar. Digo, eso es importante, ¿no? Sí, no. Ahora sí, La foto, ¿cómo estás? si no te sacaste la foto, no La estás foto con tu entrenando. bote de agua y Sí, te tu echas- shaker. No es shaker. Ah, perdón, Más sí. fresón. Donde llevas tu Milky Way. No, ¿por qué? Chocolate. Yo he visto que es chocomil, güey. Tu champurrado. Champurrado, ¿Y güey. estás tomando prote? Es una prote nueva. No, Con vamos a carbos. Entonces, lo ideal es calentamiento 5 a 10 minutos o de ejercicio cardiovascular ligero para empezar a subir la temperatura local, la temperatura general del cuerpo. De ahí, movimientos articulares y también activación del core abdominal. Muchas veces nadie lo pela, pero pues, ¿creen que es importante el core en el gimnasio? Vamos a tener un tema que se llama No todo es core. Yo tengo Y otra aquí claramente filosofía. estamos viendo que también hay que hacer calentamiento con, ¿qué dijiste primero? Cardiovascular. Cardiovascular y movilizaciones y ¿cómo es todo? Core. No todo es core. No Claramente. todo es core, pero es Encontramos. importante el core. Saludos, Karen. Es Que porque- todo se haga con el core. Nah. Con el core. ¿Creen que es importante activar el core antes de un ejercicio? O sea, de cualquier actividad debes de activar tu Hasta faja para, abdominal. ¿cómo se llama? Para cargar el garrafón. O sea, realmente activar la faja abdominal es de suma importancia porque es tu centro de control y tu centro corporal para poder realizar cualquier actividad. Exacto. Entonces, ¿sería bueno o malo, por ejemplo, usar faja? Yo, mira, ese es un... Ese es un pinche. Es, A ver, no, a ver, es que está, es terrible. Mira, la faja, las playeras, las ¿La muñequeras, colombiana o cuál? Hay una colombiana que la de avispa, sí, te dejan la pinche cinturita. chingonas. Dices, ah, su madre, ¿cómo le hizo? Son aditamentos que deben de ser prescritos cuando se tenga la necesidad de usarlo. Si tú no tienes una lesión, no deberías de utilizarlo. ¿Por qué? Porque al final van a suplir la función muscular. Si tú vas al gimnasio a fortalecer y le pones la faja al músculo, le vas a decir, güey, no necesitas trabajar tanto, yo voy a estar aquí haciendo el paro. Entonces, todo el ejercicio que estás realizando
no va a servir de nada. Si tú realizando el ejercicio ya tienes una incomodidad, molestia y deseas continuar, igual si ya te la prescribieron alguien que sabe, utilizarla para evitar una lesión, pero si no, yo considero en mi muy particular punto de vista no utilizar ningún aditamento extra. Yo creo que, no sé, yo creo que El de él como 20 centímetros. depende de güey, quién, no güey. mames. Depende de quién, porque también estás Sí, sí, no mames. pinche bracito, güey. Sí, el tuyo mide como 3 milímetros. Sí, no mames. Pinche pata de... Estoy hablando de de conejo. cuánto. No sé cuánto le mide, No sé, Pinche majada. pinche macana. Yo estoy hablando Buenas de... tardes, licenciada. Agarra ahí que se cola. Hasta babió. Tranquilo, ya se le hizo pendejo. No, Mira que le estás viendo, pinche Mahatma. Tranquilo, ya pasó, ya pasó. Pero ajá, continúa. Un aditamento, precisamente como dice Javi, que tiene que ser prescrito. Obviamente, si tú ya no toleras ese peso y te tienes que ver en la necesidad de ponerte una faja para cargar el peso, ese peso no es ideal para ti, ¿no? Ok. O sea, tienes que bajarle al peso para que lo puedas levantar sin la necesidad del aditamento. Ahora, esa es una. Habría que ver el objetivo por el cual tú estás utilizando la faja. Porque si la estás utilizando porque no toleras el peso, pero cuando te pones la faja sí lo toleras, significa que tu cuerpo no está preparado para ese peso. Pero si tú la utilizas para evitar lastimarte, que eso es algo diferente, yo creo que te podría servir, ¿sale? Evidentemente, teniendo una carga ideal, pues, ¿no? O sea, teniendo una carga ideal, te la pones para evitar algún tipo de lesión. De repente por ahí se mueven las pesas, no sé, como que se va un movimiento. Ves a San Pedro. Ah, no, ves a San Pedro y... ¡Ay, hijo de su volteas a madre! verlo. ¡Ay, se me cayó la pesa Sí, mi sí, compa! Entonces, pues, esos detalles, ¿no? Yo creo que sí, también tendrías que ver la objetivización del por qué la vas a utilizar, ¿no? ¿Tú, Mahatma? Precisamente es. Iba a Lo opinar lo mismo, mismo. no, eso. Con pero sí, No, es que es haciendo un poquito de referencia a lo que dice Hebe, lo que dice Lina Javi. Por ejemplo, hay estimadores que andan su faja todo el día y ya tienen más cintura que las chamacas. Y en ese caso sí pasa a suplir la fuerza luego se la quitan, ya se están torciendo, ¿no? Pero si es... pero si es... Así hacen los... Sí tiene la voz a Sí, cualquier cosa, ¿no? ya, no, entonces, si es para un momento de carga nada más, como dice el gordito, pues sí tiene su chiste, ¿no? De que no te vayas a lastimar. Pero en el gimnasio, no sé. Ok. Hay diferentes tipos de fajas. La que decía La colombiana, ¿no? La colombiana. que te pones bien Ajá. sabroso. Esa nunca se debería de ocupar. No manches, yo me la pongo en las noches. O Es sea, nocturna, ¿no? Nocturna. Yo tengo una que reduce tallas, güey, que es con plástico. Con una bolsa. muchas veces No, las de mujeres basura, lo ocupan, ¿no? ¿no? Para que, no, es que se me hace la cintura más chiquita. Ok, sí te va a hacer más chiquita la Se la está cintura. apretando todos los... Se está apretando todo. Hay cambios anatómicos por dentro. Por eso órganos están todos apachurrados, ¿no? Por eso no me comes nada. Tan chido que es echarte un pancito. así, Con café. Y aparte son como las fajas que decía Mahatma, que son como un cinturón. Ah, los de cargador, ¿no? Los de cargador, sí. Esas, sí sería bueno ocupar esa de cinturón para ciertas cargas, pero ¿cuándo es ideal? Cuando cargas más del doble de lo que pesas. De tu peso, ok. Por ¿Qué es lo que ejemplo. te decía? Como para evitar una lesión, ¿no? Ok. O hay veces que, por ejemplo, yo ocupo faja, yo tengo espondilolistesis. Pensé que la colombiana. Ah, no. Sí se te ve tu cintura. Ya te me vi. No, sí, ya dije, sí la agarro. De aquí lo pesco y no lo suelto. Entonces, Hablando de pan. Ándale, pero vamos. esa parte es, por ejemplo, lo que decías, la parte también psicológica. Yo, por ejemplo, no puedo cargar cierto peso Si no tienes su faja. si no tengo la faja. Es como que algo ya mental, pues. Ok. Por ejemplo, pongo, no sé, 100 kilos de cada lado en sentadilla, ¿no? Es lo mismo hacemos. Sí, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Yo con mi pan. Todos. Voy a hacer una sentadilla y si no tengo faja, no voy a bajar. Te lo juro, o sea, siento que mi cuerpo me dice, no vas a aguantar. No, ni lo intentes. Ni Ni intentes. lo O sea, intentes. hasta siento el dolor ahí. Lo has hecho. Y te lo vas saliendo la pesa, ¿no? Ya no la sacas. Me estoy cansando. Ay, Jefe. ese aquí de... Ay, jefe. Entonces,
me pongo la faja Ajá. y sin problema. Al 100. O sea, es algo también psicológico. Ok. Pero se puede ocupar, si tengo que recomendar una faja, sería la de cinturón. Pero pues nada más cuando cargues el doble del peso. A lo mejor en sentadilla, en peso muerto, que son ejercicios demandantes, o en el press militar que es acá, porque pues sí, muchas veces son ejercicios fuertes, demandantes. Entonces, en la evaluación tiene que ver eso, es el primer punto, ¿sale? Identificar en cualquier deporte la incidencia y la severidad de las lesiones deportivas. En resumen, lo que más se lesiona es el hombro, después espalda baja y después rodillas. Después tenemos que establecer los factores de riesgos y los mecanismos de lesión que juegan parte en los acontecimientos de las lesiones deportivas. Tenemos que identificarlas. Ok, tenemos lesión en el hombro. Va. ¿Cuáles son? Muchos satanizan ciertos ejercicios. Sanitizan, se dice. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios lesivos. Es de que si haces esto, no lo hagas porque te vas a lesionar. No, el ejercicio no es malo, lo que está mal es la técnica o la ejecución. Ok, el ejercicio lesivo. Lo que está. Segundo. Concurro. No sé. ¿Hay algún ejercicio lesivo? Te lastimas porque lo haces mal, o sea, no porque. No, yo creo que es lo mismo, ¿no? El factor de riesgo a la lesión, por la técnica, por el peso, por la forma, por la falta de video, o falta de calentamiento, o todo ese rollo, ¿no? Yo creo que sí existe como un factor de riesgo mayor si no hace. Exactamente. Muchas veces dicen, no, es que la sentadilla, es que, por ejemplo, nada más con el garrafón del agua, cuando alguien se agacha, no es que ya te vas a lastimar. ¿Y por qué tenemos que fragilizar el cuerpo? Sí. O sea, te vas a lastimar exactamente, a lo mejor porque la señora de 70 años, pues no aguanta ese peso, ¿no? Entonces su estructura no está para aguantar los 20 litros del garrafón. Y por ejemplo, Sterling, Tampoco estoy ya. Seamos sinceros, ¿no? Sí, Dame uno de 5 y lo pienso. entonces lo levanta sin problema. Pero es porque cada cuerpo está adaptado a ciertas exigencias o demandas, ¿no? De hecho, creo que la señora aguantaría más que yo. Sí, de calle. ¿Has visto las que cargan las tlayudas? Son como mucha madresota sí. haciendo tlayudas en la cabeza. Así. ¿Te ablandas o te ayudo? Casi. No, y todavía le hacen así, lo baja. Y le dije, no mames, güey. Desaviense. ¿Segura? Entonces, esta evaluación es, saco las lesiones más comunes y los ejercicios también que pueden evitar para que no te lesiones. Ningún ejercicio es malo, ninguno. Solo hay que saber la técnica adecuada y el peso a realizar. Después, el tercer punto es introducir medidas que reduzcan futuros riesgos y la severidad de lesiones deportivas. Estas medidas deben basarse en factores etiológicos y mecanismos de lesiones identificados en el paso que dijimos anteriormente. Sí. Entonces, vemos ya las lesiones, los ejercicios en los cuales te puedes lastimar más por falta de técnica, calentamiento o peso excesivo. Por ejemplo, los ejercicios más que más lesiones les echan la culpa es el press militar, que están acá, la sentadilla o el peso muerto, que son ejercicios muy demandantes. No solamente estás trabajando un músculo, sino que, por ejemplo, en el peso muerto, ¿sí saben cuál es el peso muerto? Sí, eso Cuando cargas el cadáver mal, ¿no? Cuando cargas el muerto, ¿no? Cuando se te sube el muerto y estás durmiendo. El peso muerto nació de cómo movían los cadáveres. Entonces la banda se agachaba mal y ¡ay! ¿Cómo es? No. Entonces, No, es cuando... entonces se dieron cuenta que si ponías bien la espaldita, te agachabas así y lo cargabas así. Cargabas Pedo, el bueno, muerto, si lo sí, cargabas al muerto, Más lo fácil. podías arrastrar y En la peste debe haber salido eso. de ahí nació El peso muerto. Digo, es un poco de historia para toda la gente que no conoce. Cultívense. Sí, por favor. Yo pensé que era cuando se te subía No, el nada muerto que en la ver, noche. nada que ver. No puedes levantarte. No, ese es como- Pesa el muerto. Sí. No mames, no. Ayúdenme. Ajá, ¿cómo? ¡Ay, pues! ¿Qué nunca te dijo tu abuelita?
Como se te suben un chingo de groserías y se van No, hacia güey. el espíritu. No, el espíritu. Sí. ¡Hola, hijo de la vez! Eso de tiros en el cielo. ¿No? No, O sea, literalmente el peso muerto es, por ejemplo, cuando se te Sí. queda algo y ya le lo no. levantas, Sí, ¿no? no, sí. Entonces es un ejercicio demandante donde pues trabaja el cuádriceps, los isquios, el abdomen, el trapecio y eso. Entonces es un ejercicio demandante, por eso es que muchas veces se lesionan. El último es el efecto de las medidas preventivas deben ser evaluadas. Como todos nosotros siempre tenemos que volver a revalorar. Entonces siempre es constante la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que se propone en esta evaluación? Pues hay ciertas características, ¿no? Por ejemplo, primero, la postura. Ok. Cada Sí, disciplina- todos nos acomodamos, ¿no? Ajá. Ajá, Además, dale. ¿Para ustedes hay postura buena o mala? no Oh, existe Ese la día ya postura. platicamos eso, ya hablamos tuvimos de un eso. debate sobre eso. No existe una postura adecuada. La postura adecuada es la siguiente postura que vas a hacer sobre la postura que estás teniendo, ¿no? Su Ah, pinche le- madre, espérate. Les voy a explicar porque son... Hasta mi Sí, se ve que güey, no ¿sabes? sabes. Lo que estás haciendo Se es ve lo que que no vas a sabes. hacer respecto a lo que hacías, ¿qué haces? ¿Entendiste? Justamente, él sí entendió. No, sí, entendió. O sea que no existe una postura adecuada, sino un movimiento. ¿No? El movimiento debe ser adecuado. Entonces, cuando vas a hacer un tipo de movimiento, la forma en la que lo haces es a lo que nosotros llamamos postura, pues, ¿no? Pero nuestro cuerpo está en constante movimiento, a excepción de que estuvieras en cama, pues, ¿no? Es como que te está llevando Y aún así te giras. y ves a San Pedro. Y te esperas. Ay, pinche San Pedro, termina el Todo, gimnasio. todo, ¿no? Entonces, a menos que sea, ¿cómo se llama? Una postura por reposo prolongado por un problema de salud. De ahí fuera todo lo demás es movimiento, ¿no? Y el tipo de movimiento que haces es a lo que nosotros denominamos postura. Primero, la forma en la que va a hacer el ejercicio es a lo que se denomina postura, pero es prácticamente el movimiento. Entonces, evidentemente lo que es ideal es el movimiento, pues el movimiento ideal no es una postura ideal para el movimiento, es un movimiento ideal que Ok. una postura. Entonces, por ejemplo, en un deportista que va al gimnasio, ¿cómo evaluaría la postura? Ah, no, eso se toca el concepto. Ese es tu problema. Tú vienes a explicarnos ahora. Sí, Entonces, sí. ¿qué quieres que demos tu Todo tema? quiere. Todo Me quieres. hubieras dicho que yo Por eso he traído mi cartulina, mi papelbón. entonces ahí pues lo que vas a hacer pues evidentemente evaluar el movimiento que el paciente está haciendo, bueno que el cliente del gimnasio está haciendo, pues, ¿no? Entonces el movimiento que hace, cómo lo hace, ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo hace también? ¿Para qué vienes? O sea, la neta. Ya estás ¿Para mamando. qué ya. naciste, cabrón? Eso es vanidad, güey, ¿no? La chava no te quiere, ya acéptalo, ya nada más, punto. Estás mamado, no te va a hacer caso. O sea, estés mamado, no Te te va a dejó hacer por tu caso, pues, actitud, sí. no por tu cuerpo. No te- Mejor trabájale, güey, con dinero le vas a gustar. Entonces, esa es la parte. Muchas Te veces, dejó por los boletos sentimientos del de la RAM. muchas veces en la escuela nos enseñan, ¿no? Que la de Kendall, y que tu plomada, pero pues Ajá. en el gimnasio no vas a ir con tu plomada ni tu cuadrícula, ¿no? Entonces tenemos que, como Ah, dices, no. Como Te regresaba. Ahí hay. entonces tenemos que buscar más como que evaluar la postura dinámica según el gesto deportivo. Va, entonces, ¿han escuchado a lo mejor la evaluación FMS? FMS, facilitación muscular sobre la postura. No, güey. Yo he escuchado de la banda MS. Banda MS, más o menos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esa es una evaluación en donde son como 7 ítems de movimientos. Physical motor status. ¿Sí? Entonces, Para empezar, se escribe con P. Es que es británico, ese problema es que el inglés que tú sabes es británico y que no coincide. Lo que es el pendejo en varios idiomas. Córtenle. ¿Ves por qué te dije que tranquilo? A nuestros 5,000 seguidores, denos un segundo y ya regresamos. No hay una pantallita como de colores aquí para Le voy a poner mi lo que mano. esperaba. No,
no, Ya pasó. Continuamos. Dale, Ronald. Sí, el FMS, no sé qué. Esa cosa. Entonces son ítems. ¿Pero qué significa FMS? Ah, mi inglés es muy malo, si quieren. ¿No escuchaste que Physical Emotions Status. Facebook manda en la sociedad? Dice Functional Movement Screen. Cuando Es cuando tomas captura de pantalla y el movimiento. Es evaluación funcional del movimiento. Entonces menciona de que hay ciertas posturas. Por ejemplo, si lo buscan, está el overhead squat, una sentadilla, como estiramiento de isquios. Hay 7 posturas, ¿sale? Y a través de ahí están evaluando ciertas posturas como si estuvieras haciendo ejercicio. Entonces, esa es como que la parte de cómo evaluaríamos la postura, más una postura dinámica dentro del gesto deportivo, dentro del gimnasio. Porque pues una postura estática pues no te serviría de mucho, ¿no? La flexibilidad. Entonces, ¿por qué evaluaremos la flexibilidad en este deporte? ¿Qué creen? ¿Es importante ser flexible en el gimnasio? Yo creo que sí, de hecho es mucho, muy importante, porque precisamente lo que comentabas hace rato de en qué momento se dan más las lesiones musculares, que es justamente el excéntrico, la flexibilidad te va a permitir que ese movimiento o que ese ejercicio excéntrico se lleve a cabo de una manera más adecuada. ¿Sí? ¿Y cuál sería la diferencia entre flexibilidad y elasticidad? No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice mi amigo, el cochiloco. Entonces, ¿cuál como que sería ¿Cochiloco es eso? la diferencia? O sea, Pregúntale, yo ya conté una cosa. Entre flexibilidad y elasticidad. elasticidad. ¿Qué evaluarías más dentro del gimnasio? La flexibilidad, como claramente lo dijiste en el anterior momento. ser flexible. Sí, Y porque ser elástico. se viene alguien y dice, oye, estoy ocupando la máquina. No te preocupes, manito. ¿Qué te parece uno y uno? Exacto. Ya eres flexible, ¿no? Exactamente. Sí, O en los horarios, no puedo ir en la Oye, mañana, no te preocupes, voy en la en la tarde. tarde. Me flexibilizo. Flexibiliza. Güey, ya son más de las 11 de la noche que nos estamos poniendo de tontos. Es el clima, es el calor, güey. A ver, Mahatma. tanto que querías hablar. Sí, ahora sí, exprésame. No Por quiero favor, hablar ahorita. Flexibilidad. Vamos a- No tengo la menor idea, sinceramente, Sí. gente que nos está viendo. No tengo ¿Cuál es la menor idea. diferencia entre flexibilidad y elasticidad? Elasticidad. Mándense, nosotros lo sabemos, pero que queremos que Queremos que nos participen. digan, Sí. Porque ustedes no Porque están. luego ni participan, Me caen gordos. Ok, a ver. Eso. A ver, Estoy pensando aquí, puta madre. La elasticidad es, por ejemplo, si fuéramos a nosotros le pedimos un movimiento, hasta cierto punto va a llegar él por sus medios. Ajá. Y esa sería la parte en la que el gordito es flexible. Y cuando hablamos de elasticidad es si yo obligo a ir un poquito más, qué tan elástico es su cuerpo, eran los viejitos, las cuerditas. Exacto. Por ejemplo, Las cuerditas. cuando hablamos Así más de elasticidad, se refiere al tipo de tejido muscular, tendón, ligamentario. Entonces es por eso que elasticidad. O sea, La propiedad del Ajá, tejido de las blando estructuras para que poder- conforman. se estira, pero pues se va a regresar, ¿no? No se va a quedar todo guango. Depende de cuánto, cuando se tire. Vea, Mahatma, ¿ya viste sus guangues? Y Te flexibilidad. tiraste mucho, ¿no? No, de hecho, no es muy elástico, entonces. Pues se les tiró de Sí, Y flexibilidad es más del movimiento en sí de la articulación, del La grado de función. movimiento. Exacto. La función, digamos, Por de ejemplo, estas estructuras. Ajá, Ok, exactamente. ya. Entonces, Ya ves más claro, es ya importante va- trabajar esta parte de toda la movilidad porque, por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicios de pesas, ¿qué es mejor para ustedes? Cargar mucho peso No ir. y no, Es mejor no ir, güey. Es mejor ir por unos tacos. Ajá. o sea, Agarrar mucho peso de mucho- los tacos o menos peso, o agarras un taco por un taco. exactamente, por ejemplo, entonces es cargar mucho peso, pero a medio recorrido del movimiento, o cargar un peso tolerable y hacerlo con el arco completo.
¿Qué sería mejor? Es mejor hacer el arco completo, ¿no? O sea, la función completa del músculo para que este músculo Sea más active musculoso. ay, se me fue el pelo. Más bien gordito. Unas cosas en el cerebro que no me acuerdo cómo se llaman en este momento, de la función muscular. Ok. O sea, cuando haces un movimiento de un rango completo en el músculo va a activar todas sus funciones, ¿no? Si haces a la mitad, no estás teniendo una... Se me olvidó, ¿no? Olvídenlo, no me acuerdo qué iba a decir. Ibas bien, güey. Sí, iba bien, pero se me fue el rollo, O sea, la situación aquí yo estoy a favor de que se haga el ejercicio completo. Haces No bien, importa no que el haces. peso sea menor, evidentemente también depende del enfoque, ¿no? De lo que estás buscando, pero yo creo que más es el tipo de movimiento, o sea, rápido, lento, o la carga de peso, ¿no? Mayor carga, menor carga, pero debe ser el arco completo del movimiento. Para activar el músculo Exactamente. completo, sí. ¿Por qué? Porque pues el músculo, para que haya una hipertrofia o agarre ciertas adaptaciones, se tienen que elongar y contraer totalmente, ¿sale? Por eso hay muchas veces de que dice, vas al gimnasio y no importa cuánto cargues, sino cómo te veas. O sea, Sí, guapos. A ver, chicos, Si volteas a ver a San Pedro, pues ya está. Sí, algo. algo por ahí. ¿Qué sería mejor trabajar? ¿Qué es importante? Primero, movilidad o fuerza. ¿Qué es primero? Movilidad. Primero movilidad. Siempre va a ser movilidad primero. Entonces, Fisioterapia, muévete libre. por eso es que... Por eso, si mi consultorio se llama Muévete Libre, los invitamos, estamos en prolongación de Calicanto 852B. Número telefónico 951-576-15. Hagan cita previa, por favor, con por lo menos 2 días de anticipación. Muchísimas gracias y continuamos, por favor. Exactamente. Ya se me fue olvidado de qué iba a decir. Recupérala. Algo de movimiento, güey. ¿Qué es mejor evaluar, movilidad o fuerza? Exactamente. Pero todavía no. ¿Con qué era mejor empezar? Dijiste, ¿no? Que es mejor empezar siempre con movilidad. Inscribiéndote al gimnasio es lo más importante. Con eso debes de empezar. O sea que mi casa no va a jalar igual que en el gimnasio. No. Aunque tenga mis No, piezas no. de botella de No, güey, no se cemento. puede. Se ven feas, güey, no va a salir bien en la foto. Y si no te tomas Claramente foto... él dijo que te tienes que ver cómo te ves. sí. Ponte chingón, pinche Manhattan. Exactamente. Por eso es que tenemos que hacer esta evaluación. Porque si no tiene una persona, por ejemplo, Mahatma, va al gimnasio, Siempre por eso va elegante, ¿no? va al gimnasio y no puede hacer una sentadilla. Ok. ¿Sería correcto ponerle a hacer sentadillas en el gimnasio? Pues mi instructor me va a enseñar cómo hacer sentadillas. Pero si no tienes toda la No tengo movilidad. instructor. Ah, chingar. No, pues no. No sé. A ver, otra vez la pregunta, por favor, porque voy a debatir algo acá muy chido. Por ejemplo, si no tienes toda la movilidad completa, por ejemplo, de la articulación de la cadera, Ajá. y no puede hacer sentadilla, ¿tú lo pondrías a hacer pura sentadilla? No, o sea, no, lo que tienes que buscar primero es la base del movimiento, que es el movimiento articular, o sea, el rango completo del movimiento articular. Entonces, primero lo pones a hacer movilidad para que complete los arcos de movilidad que necesita para la sentadilla, y después de eso ya lo puedes poner a hacer sentadilla. Y entonces ya vas a buscar que la técnica de sentadilla en él sea adecuada, y después entonces ya le vas a empezar a poner eso. Exactamente. Es que yo fui al gimnasio, güey. Es por ¿Qué eso- le sabes, güey? No le funcionó, pero fue. No me funcionó, Pero sí le sabes, fui, sí, güey. sí, aprendiste. Yo ¿no? estudié para poner el ejercicio, no para hacerlo. Eso. O sea, la Ah, verdad, su pinche madre. Córtale, ya. Chingada. Lo siento. Entonces, es por eso que se evalúa primero la movilidad, que antes de empezar a cargar peso. Entonces, llevamos postura, flexibilidad, y es importante también hacer test de pinzamiento. test de manzanilla, gordo lobo. Ya, cállate. Gordo lobo, no mames. No, sí, güey, no. Verruga. No, el verruga está muy feo. ¿Test de qué me decías, verdad? Test de pinzamientos. Los más comunes, femoroacetabular y del hombro, que es lo que más se lesiona. Le duele. No, le duele, está bien, vámonos. Si quieres su madre, mete la presa. Dale, Rubén. No hagas caso, güey, tú sigue hablando. Y Ya, porque hace chido el calor, güey, ya me estoy poniendo. después también tenemos apartados de
de activación muscular, los más comunes, la parte escapular, el abdominal, distinguir entre la activación del abdomen y el psoas, es muy común cuando hacemos flexión de cadera, cuál se activa primero, si el abdomen o el psoas. ¿Cómo le puedes explicar a un paciente la diferencia entre activar el psoas y activar el... Esto es básico, por ejemplo... Mira, se lo voy a explicar a Mahatma, güey. De hecho, voy a hacer pipí. Ah, ya vas. Necesito activar mi... Él está lastimadito, él puede. Ah, sí. Sí. ¿Le funcionaría al gordito activar el psoas más que el abdomen? Sí, ¿O qué o le sea, activamos? Pero no tengo abdomen, tengo panza. Por ejemplo, en el test de secuencia muscular, Ajá. es una prueba en el cual, por ejemplo, te acuestas boca arriba, Ujú. haces flexión de cadera y tienes que visualizar o palpar, también lo palpas, que es hace que se contrae primero, Oye, ya. si el psoas o el abdomen. Ok. Por ejemplo, también hay otros test de diferencia entre el glúteo mayor e isquiotibiales. Ok. Entonces ya sea en cadena cinética abierta o cerrada. ¿Sale? Ah, no, perfecto. Después también tenemos que checar ciertas pruebas de acortamientos musculares, porque pues también es importante. Hay veces de que te llega el paciente y te dice, es que tengo una pierna más desarrollada que otra, ¿no? Ajá. Es algo común, o que ¿por qué desarrollo más la parte derecha que la izquierda? Entonces ahí tenemos que checar esta parte de los acortamientos musculares. Tener test de fuerzas muscular y tener también test de equilibrio y estabilidad. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí, mi estimado Mahatma? Todo bien, todo bien. Perfecto. Se ve, es que tú sí estás mamado, se ve que tú sí vas al gym y todo el rollo. ¿Ves cómo aprieta la ropa? A mí igual. Por 3. Pero quítate, voy a salir. No dije nada, pásate, güey. Es por eso que así que empecé a evaluar de esta forma, ¿no? A concientizar a los usuarios de los gimnasios que primero se evalúen para ver ciertas deficiencias biomecánicas, anatómicas, y así trabajarlos primero y después que vayan al gimnasio, ¿no? Para evitar que lleguen con nosotros ya lesionados. Perfectísimo. ¿Alguna duda, compañeritos? ¿Cuántos somos? 60,000, 40,000 que nos están viendo. ¿Alguna duda? Manden todas sus dudas, por favor. Muy bien, están llegando. Dice saluditos. Saludos. No, saludos. Puro saludo. Saludos de Monterrey, Nuevo León, saludos de Chiapas, de España. Nos han visto también en Colombia, saludos a Colombia. Un suspiro al viento. Y Puebla. Puebla, Monterrey, ya dijimos, ¿no? Hay seguidores de Perú, De Perú, saludos a Perú, saludos a los muchachos de Perú. Hay que hacer una transmisión desde Perú. Costa Rica también nos están viendo. Brasil. Costa Rica, Brasil. Tangamandapio. Tangamandapio es uno de los lugares más importantes de México. Está bien bonito, güey. Tiene Sí. la estatua del... Del de granjero, Vinci, qué güey. bonito, me da mucho gusto. Está bien chido. Ve las memelas que están bien buenas ahí al lado del kiosco. ¿Sí tienen kiosco? ¿No? Un quiote. Sí, sí. Sí, están bien ricas. Vayan ahí a Tangamandapio. Venga, Pues hasta ahorita, saludos a Cancún. Claro que sí, saludos a Cancún, Sonajita, sí, saludos. ¿Cada cuánto es bueno evaluar a una persona? Ok, una pregunta. Ah, qué buena pregunta. Pues sí, la hizo una seguidora, de hecho. Sí, la de Cancún. No creas que es de nada. Por ejemplo, muchas veces en el entrenamiento se va periodizando el entrenamiento. Muchas veces en los estudios científicos te mencionan, para ver ciertos cambios anatómicos debes de esperar unas 6 semanas. No es tan bueno, por ejemplo, una rutina de ejercicios, ¿sería idóneo cambiarla constantemente? ¿Para ti qué piensas? Yo creo que por eso es importante una evaluación, para ver si ya alcanzaste los objetivos de este entrenamiento, de este plan de entrenamiento, y avanzar con el siguiente y modificar el plan. Y si no alcanzaste los objetivos, también modificarlo para poder saber
qué estamos haciendo mal y qué cambiar o qué poner. Ok. Yo creo que ahí va a depender mucho más de la evaluación. Es como nosotros que, por ejemplo, cada vez que ves a tu paciente lo evalúas. Aunque venga cada tercer día, tú lo evalúas para saber cómo vas trabajando con él, qué quitar, qué poner. No es que modifiques todo el plan de tratamiento, pero sí lo vas a adaptar de acuerdo a cómo venga tu paciente. Lo mismo debe de ser en el gimnasio, lo vas evaluando, vas viendo qué mejoría, qué adaptación ya generó para modificar el plan de entrenamiento. Sí, yo creo que es más aceptable el hecho de que evalúes y detrás de la evaluación hagas una modificación a que lo hagas por criterio nada más de vamos a cambiar el como, modelo. chingada. Sí, no, yo creo que sería mejor, ¿no?, hacer una evaluación y después de la evaluación hacer una rectificación, modificación. Aquí en esta parte del gimnasio pues no podemos tener cambios tan notorios, tan rápidos, ¿no? Tenemos que tener ciertas semanas para ver ciertos cambios. Por ejemplo, podría hacer cada 15 días una evaluación quincenal para ver cómo va evolucionando y según las fallas que, por ejemplo, tenía problemas al hacer una sentadilla. Se le manda su programa de movilidad dentro del gimnasio, bla, 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 y dejamos pasar, aunque sea 15 días, y volver a valorar. Si vemos que ya está mejorando, lo mantenemos por el tiempo, otra quincena, y ahí volvemos a valorar. Si sigue cambiando, no hay que modificar nada, si va cambiando para bien. Si vemos que se está rezagando, no cambia, entonces sí tenemos que ajustar y volver a evaluar. Sería, por ejemplo, hay unos, por ejemplo, entreno a ciertas personas y los evalúo cada quincena y voy viendo según cómo se sienten físicamente, cómo van en el entreno, su mecánica de los ejercicios y así quincenalmente. Cuando ya agarran un ritmo en específico, puede ser hasta mensual nada más. Pero para una persona, por ejemplo, principiante novata, puede ser semanal o quincenal. O una persona ya, así que ya tiene tiempo dentro del gimnasio, puede ser nada más mensual. Perfecto. Muy bien, creo que ya no hay más dudas de los comensales. ¿Cómo saber que necesito ir con un terapeuta? Creo que ya no hay más dudas. Esto me salió, güey. ¿Cuándo sé que mi entrenador o no sabe o necesita? O no saben, cuando lo veas mamado y camina chueco. Cuando le veas un brazo mamado y el otro flaco. Muchas veces los pacientes me llegan y me dicen, es que yo voy al gimnasio y me siento como con incertidumbre. Creo que el primer día puedes darte cuenta, ¿no? Si te pone un chingo de peso que no puedes cargar, si amaneces adolorido el otro día, ese güey no es un buen coach, güey. O sea, no te metió No te hizo dosificó. O sea, te metió ahí se va, sí, cárgate 20. Y entonces, güey, aguanta 1 kilo de frijol en la casa. Me duele la espalda al cargar el garrafón, no mames. Por ejemplo, es algo común, por ejemplo, así, entrenadores llegas y te dicen, ay, ¿has hecho ejercicio? Sí, no. Ok, vamos. Y lo típico. Me encanta la evaluación. ¿Has hecho ejercicio? Sí, perfecto. Entonces estás listo para un maratón. Y es que lo hacen así y empiezan, bueno, ¿se ha hecho ejercicio? Ok. ¿Tienes alguna lesión? Sí, no. Ok. Va a ser una rutina general de esto y ya. Vamos a ver cómo te sientes. Exacto. Pero así como usuario, ¿cómo va a decir si es bueno, tengo que ir con un fisio o algo? Mientras la percepción mientras cómo te sientas cuando estás haciendo ejercicio te va a decir si sí o no. Si te sientes inseguro o si tienes muchas dudas del ejercicio y no te explica, o literalmente hay veces que a las personas les duele el hacer el ejercicio con eso. Es no, mejor. si el coach te abraza de más. No, No, ya vimos que es el sobreentrenamiento. Permíteme, le ayudo y te agarra así oiga, coach más arriba, que sabe, ¿no? Así, la verdad, porque sí. La pregunta más complicada, ¿en cuánto tiempo nos pones mamados a Sí, es como con la rutina que tenemos ya a diario. El pancito de la mañana, de la tarde y del mediodía? acostarme en la hamaca.
Más o menos, ¿en cuánto tiempo nos ponemos mamados? Ah, cabrón. Servicio, no Dios. Bueno, aquí ya vemos que el compañero no Sí, está no. preparado. Ya vimos que todo lo que nos dijo fue una mentira. Ay, Perfecto. qué toma de Herbalife. Esa es la. Sí, güey, es que la. Y pues muchas gracias a todos por el día de hoy. No, faltan los datos. ¡Ah! Alexa, pausa. Stop, perdón, discúlpeme. Perdón, nos emocionamos. Faltan los datos de. Rommel, invitado. ve a cerrar tu computadora para que te vean derecho. Tu nombre completo, dónde te encontramos, cuál es tu nombre, ¿A qué hora dónde sales te por el encontramos, por qué estás tan El mamado, pan integral. Ok, no cuántas rodajas de pan te comes al día. Romelio Ramos Hernández, tengo mi consultorio pues, privado en Geranios 413, Colonia Las Flores, o servicio a domicilio. Ahí está San Pedro. Funge como en esos que llevan ropa de médico, pero es. Sí. Hace Aquí eventos privados, ¿no? Ah, ¿Cuánto por los eventos privados? depende de qué Es se una vaya a despedida. hacer. La variedad. La variedad. Y le dan Es los una rangos. despedida de soltera, pero la señora que se va a casar tiene. No, es que depende que tiene que Tiene usar. 68 años. Si va a usar boxercín o leopardo, ya sabes. O pura filipina. Filipina de. Sí. Tararán. Para que se Ah, y tú electro acá. ¿Cómo? Ah, Ya la lazas con el pinche No, cabrón. Que le peguen el electrodo. ya sé. Muy bien, perdón, Y perdón. ya en Instagram pues me pueden encontrar como Romel Andrés RH o Romel Bajo positivo. Beneficio, igual tanto en Instagram como en Facebook. De todos modos, tus datos al rato los mandas y ya lo van Lo subimos a la A la publicación. publicación se subió. Va, ¿Mm? pues gracias. Chingón. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Qué más haces aparte de esto? No, o sea, ¿qué más haces dentro de la terapia? No, o sea. ¿Qué otros servicios ofreces? Ah, chinga. No pensé que ya habíamos. Alexa, No, pausa. Pausa. Ok, en sí me dedico más en este ámbito del gimnasio, pero doy atención a cualquier tipo de lesión y pues ya saben, más es como que mi enfoque es más tanto en lo geriátrico y en las lesiones deportivas. Esto va a salir barato lo de mi amiga a los 64 años que se va a hacer. Sí, Es geriátrica. Esa atención geriátrica. ¿En algún gimnasio te encuentras todos los días? Sí. Por ejemplo, ahorita. Pues sí, no creo que vaya un día sí y un día no, güey. No mames. Pues yo voy a decir dónde está. Pero va a ir a hacer ejercicio, no que le estén chingando. Pues sí, no manches. Ahorita en el gimnasio en que estoy, ¿No vas a trabajando o vas? trabajando se llama Aerobics Fitness Center. Así Ahí suena, por, ¿no? Sí, está Sí, fitness no, center. pero suena. en Me siento Constitución, fitness nada más de en escuchar. la calle Constitución con Libres. Constitución con libres, constitución con libres. ¿Dónde están las talleras de libres? No, uy, Bueno, están los de puerco, los taquitos de. Los de lechón. Lechón. pues están. No están muy Ah, lejos, un poquito antes de los taquitos de lechón. Los de la esquina, Ah, de sí. los de las tortas, ¿eso? Ajá. Pues están bien buenos, ¿no? O igual, si quieren que vaya con los. ¡Alexa, pausa! ¡Haces cosas muy largas, cabrón! ¡Alexa, pausa! Ya no hace caso. Bueno, muchas gracias por el día de hoy. Nosotros somos de Vicios para